Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes. Mi nombre es Mario Mendoza y el día de hoy vamos a tener la clase de esta semana. Vamos a comenzar esta clase. Muy bien, ¿de qué va a tratar el día de hoy? Un tema que me han pedido algunos de ustedes sobre las pérdidas de seres amados, las pérdidas que realmente todos los seres humanos hemos pasado, y si tú no has pasado por un momento así, lo vas a hacer, lo vas a pasar. Es algo que es ineludible y es algo que es parte de la vida misma, el perder a un ser amado, a un ser querido. El día de hoy se llama la clase pérdidas y nos vamos a enfocar en tres situaciones de pérdidas. Cuando pierdes a una persona, a un ser amado, un familiar, una mascota, que es algo que ya se ha vuelto muy común, y también una clase de pérdida distinta, pero que también duele, que es una pérdida de una ruptura sentimental. Muy bien, es un tema que es muy vigente, que en muchas ocasiones no se abordan y vamos a tratarlo de abordar de la manera más concisa, más directa, para poder aprender de ello. Y sobre todo basarnos en lo que nos dice la Biblia y lo que nos enseña la Biblia acerca de las pérdidas. Muy bien, ¿qué es una pérdida? Es cuando un ser amado muere, sea una persona o una mascota. La pérdida también puede ser una ruptura de una relación sentimental, un noviazgo, un matrimonio. Son procesos difíciles de sobrellevar. Muchas personas, cuando pierden a un ser amado o cuando tienen una ruptura sentimental, un divorcio, no logran levantarse anímicamente y, como decimos coloquialmente, se van en picada. Entonces vamos a empezar a hablar de este tema. La realidad es que no hay absolutos. Cada persona reacciona a una pérdida de forma distinta. No existe una manera de lidiar con una pérdida, es decir, cada ser humano reacciona de una manera diferente. Romper creencias, esto es muy importante, de que cuando alguien pierde a un ser amado, debe de reaccionar de X manera. Es muy común que en la sociedad se diga, es que él debe de llorar, o si no llora, es que no la amó o es duro. No, la realidad es que las personas reaccionamos de manera distinta a una misma situación. Entonces es muy importante romper estos paradigmas, estas creencias limitantes de pensar que una persona debe de reaccionar según tu criterio, según tu propia experiencia. No, las personas reaccionan según su personalidad y su forma de ser. Por ejemplo, existen personas que lloran amargamente, ¿no? Que sufren, que lo expresan, que reflejan esta pérdida. Otras no dicen nada, se quedan callados, no lloran, se van a un lugar aparte y están en silencio. Otras empiezan a realizar muchas actividades. Lo que sigue, es decir, pierden a un familiar o pasan por una situación de pérdida y empiezan a hacer muchas cosas como a llenar la agenda, y otras tardan en asimilar la pérdida. Están como en shock o bloqueadas. Entonces, vamos a entender esto. Primero, que hay factores que influyen la reacción de cada persona. Sin duda, cómo es una persona es principalmente cómo va a reaccionar a la situación, pero también influye pues la relación, ¿no? Si la persona que pierdes fue una madre, fue un padre, fue un esposo, fue un hijo, es decir, el dolor es el mismo, pero la situación es diferente y tiene que ver mucho la relación que hubo, ¿no? Es fuerte cuando alguien pierde a un hijo, es durísimo, es algo que no se tiene contemplado, de hecho no hay una palabra en el diccionario para alguien que pierde un hijo. Cuando alguien pierde a un esposo, pues se le llama viudo o viuda. Cuando alguien pierde a los padres, se les llama huérfanos. Pero no hay una palabra para cuando alguien pierde un hijo, porque según la naturaleza o estadísticamente la probabilidad es mayor de que los padres mueran antes que los hijos, pero es un dolor muy grande. Entonces, sin duda duele, y también es muy diferente cuando un padre muere. Es distinto si tú eres joven y tu papá o mamá muere, o si la persona ya vivió a los 50 años
o si ya vivió 80 años. Es decir, alguien que fallece a los 50 años, una madre o un padre, pues es una persona joven y duele. Y también si una persona de 85 años muere, sin duda hay un dolor, pero la asimilación es distinta. Se llega a pensar, pues, como sea, vivió una buena vida. Es muy diferente. Entonces, esto también influye. La manera de morir, es decir, si la persona muere de una manera, de una enfermedad que la fue degenerando, la hizo sufrir, pues duele. Pero también si fue un accidente o algo inesperado, duele más, la sorpresa es más. Es decir, son factores que influyen para cómo una persona va a procesar su dolor. Que, de nuevo recapitulamos, tiene que ver mucho la relación que tienes con esa persona, la cercanía, la intimidad, y en segundo, cómo fue la muerte, si fue algo inesperado, si fue dolorosa, si fue de una enfermedad que la estaba degenerando, que la estaba lastimando, que la estaba haciendo sufrir. Tiene que ver mucho estos factores para cómo asimilar una pérdida o una muerte y la falta de cerrar ciclos. Vamos a empezar y vamos a ir a la Biblia. La Biblia también nos describe, nos narra situaciones que hombres de Dios pasaron ante una pérdida. Y vamos a ver sus reacciones. Aarón, Levítico 10, 1, 3 nos dice, pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenía por qué ofrecer, pues él no se los había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante él. Moisés le dijo a Aarón, de esto hablaba el Señor cuando dijo, entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. Aarón, ¿qué fue lo que pasó? Los dos hijos de Aarón murieron al instante, fueron quemados, fueron quemados al instante. Un fuego que los consumió a dos de sus hijos. Imagínate un padre, Aarón. ¿Y cómo reaccionó Aarón? Guardó silencio. ¿Quién sabe qué pasó por la vida de Aarón? Pero ante una pérdida de sus dos hijos, él guardó silencio. David, cuando sufrió una pérdida, ¿cómo reaccionó? Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonathan, su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel porque habían caído a filo de espada. Primera de Samuel 1, del 11 al 12. ¿Qué nos dice o qué vemos? La reacción de David cuando se entera que su amigo Jonathan, que su papá de Jonathan, Saúl, fueron muertos. Llora, se mueve, se hace los vestidos, los rasga. Es decir, refleja su dolor. Esta es otra reacción. David. Jeremías, ¿cómo reaccionaba Jeremías? Y lo vemos en Jeremías 9:1. Quien me diera que mi cabeza se hiciera agua y mis ojos fuente de lágrimas, para que yo llorara día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. Jeremías llora por el pueblo, expresa su dolor, expresa su lamento con lágrimas. Ya vimos tres varones de Dios. Uno reacciona, guarda silencio. El otro se rasga las vestiduras y otro, como Jeremías, llora. Cada ser humano reacciona distinto y esto lo debemos de entender. En la misma Biblia leemos esos ejemplos. Pérdidas. Cuando leemos la Biblia, ya sea Antiguo o Nuevo Testamento, podemos darnos cuenta de que la pérdida de un ser humano es muy común. Todos estos personajes de la Biblia perdieron a sus padres, perdieron a sus amigos, y en el Nuevo Testamento también podemos ver las pérdidas, la muerte, así como la vida, la muerte es parte de nuestra vida, camina con nosotros. Es algo que posiblemente ya has vivido, una pérdida de un padre, de una madre, de un ser amado. Y si eres joven, porque también hay hermanos que conozco que aún no han sufrido pérdidas de que alguien muera cercano, pues algún día va a pasar. ¿Cómo vas a reaccionar? Ahora, ¿qué es el luto? Luto es la expresión medianamente formalizada
de responder a la muerte, es decir, la muestra externa de los sentimientos de pena y duelo ante el fallecimiento de un ser querido. En los países occidentales esto incluye los entierros, las esquelas y la ropa de luto, entre otras cosas. Entonces, el luto es algo como que se ve, está de luto, ¿no? La frase, algo formalizado. Y como sabemos, es alguien que perdió a un ser querido. ¿Cómo nosotros podemos asimilar o cómo podemos ayudar? Y tú, amigo, que nos escuchas, que estás sintonizándonos por primera vez eh, o ya vienes recurrentemente, todos hemos sufrido pérdidas o las vas a sufrir y debemos de entender estos procesos. Cada persona tiene su proceso. El luto puede durar mucho o poco tiempo. No hay un tema, no hay un tiempo específico. Y esto como creyentes necesitamos comprenderlo profundamente. Hay veces con la buena intención, pero con impertinencia, hacemos comentarios que a la gente no le sirve. En ocasiones él ya está mejor, ¿no? O ella ya está en otro lugar mejor. No, no lo sabemos, lo creemos. O yo también siento lo que tú sientes, yo ya lo pasé. Sí, pero que aunque tú hayas recibido pérdidas o hayas tenido pérdidas, la forma en que tú reaccionaste es conforme a tu personalidad, pero eso no debe de volverse como el parámetro. Es decir, necesita respetar que muchas personas van a reaccionar distinto a ti y no por eso están mal. No están mal, simplemente están reaccionando conforme a su personalidad. Y esto es muy importante comprenderlo para no cometer imprudencias o no lastimar. Entiendo que muchas veces cuando no sabes cómo hacer o cómo reaccionar, empezamos a decir cosas que pensamos que van a reconfortar a la persona, pero muchas veces no es así. Ahora, ¿cómo podemos ayudarnos a nosotros o aconsejarnos en esto? Pues primero, de nuevo hay que reiterar, no hay absolutos. Cada persona reacciona conforme a su personalidad. Segundo, la realidad es que no sabes cómo se siente la persona. Hay personas cuando muere un familiar, pues si sufrió, si fue una muerte terminal, pero hubo un proceso de tiempo donde veía a su ser amado sufriendo, víctima de alguna enfermedad, cuando esta persona fallece, su familia muchas veces se siente tranquila o ya se siente en paz, incluso llegan a expresar, ya no está sufriendo. Y podríamos pensar, ay, pero qué duro o qué dura si acaba de fallecer tu familiar, tienes que llorar o por qué comentas que qué bueno que ya murió. No, la realidad es que la persona vivió un proceso donde su ser amado estaba sufriendo y hay veces cuando fallece pues deja de sufrir y hay un alivio. Hay personas que se tardan en procesar la muerte de un familiar. Hay veces como que no entienden los que hemos pasado por esa situación que estamos como murió, intelectualmente lo entendemos, pero no somos conscientes. Ya después nos cae el famoso el 20, ¿no? Como se dice coloquialmente. Entonces, necesitamos aprender a cómo tratar situaciones así. No digas, no comentes o no hagas comentarios como va a pasar, ¿no? Esto va a pasar, vas a ser fuerte, está en un lugar mejor, ¿no? Ya supéralo, ¿no? No llores. Es decir, este tipo de comentarios hay que guardarlos, no son buenos y si nadie te los pide, no los hagamos. Yo entiendo que la intención es buena, pero muchas veces en vez de ayudar, lastimamos. Lo más recomendable es acompañar a la gente, servir a la gente. Te puedo ayudar en algo. Cuando alguien muere, muchas veces no tiene el ánimo de hacer trámites, hay que hacer trámites, hay que ir a la funeraria. Si viene gente a acompañar en el velorio, pues comprar café, comprar pan, azúcar, agua, refrescos, para que la gente, bueno, pueda tomar algo. Es decir, hay mucho por hacer, ¿no? Y acompañar, es decir, necesitamos acompañar a nuestras personas que amamos,
pero siempre siendo prudentes y siempre mostrando, aquí estoy. Amén. Ahora, esto es cuando muere un ser amado, un ser querido, una persona, mejor dicho, una persona. Pero algo ya que se está volviendo muy común y que creo que también es bueno. Bueno, hoy las mascotas ya han sido parte o ya forman parte de la familia, ya son bien vistas. Hace 10, 20 años, pues era la mascota, ¿no? Hoy hasta ya no les dicen mascotas, ya les dicen hijos o perrijos, gatijos. La realidad es que, bueno, son seres vivos que acompañan a la familia, ¿no? Y no se tocan ocasiones o no se le da la importancia necesaria y tal vez se menosprecia cuando muere una mascota. La realidad es que hay veces, yo hace 20 años, 30 años hacia atrás, pues el que muera tu mascota, hay veces hasta los chavos se burlaban de otros chavos, de otros compañeros de la escuela, porque, ay, se murió su perro, ay, se murió su gato. Pero para esa persona, para ese niñito era importante porque era su compañero en su casa, en juegos. Entonces, sí formaba algo parte. Al fin y al cabo es un ser vivo. Desde mi perspectiva, y es mi opinión personal y estoy convencido, no es comparar la pérdida de una persona a la mascota. Yo entiendo que ahorita la sociedad dice o los pone al mismo nivel. Para mí, de manera personal, una persona vale más o tiene un valor, son distintos, pero para mí tiene más peso la muerte de un ser amado, de una persona, de un familiar, que de una mascota. Sin embargo, eso no quiere decir que yo no haya sufrido por la muerte de mis mascotas. El dolor es diferente. Para algunas personas, sí es muy importante. Incluso hay personas e incluso hermanos que para ellos es más importante su mascota que un familiar. Respeto mucho ese sentir. Para mí no lo es, pero aún así respeto ese sentir y por eso lo comentamos, porque es algo que está sucediendo y que va a seguir creciendo esta forma, ¿no? Entonces, va a haber ocasiones donde los hermanos lleguen tristes por el fallecimiento de su mascota. Eh, Nuevamente, no hay absolutos. No sabemos cómo se siente la persona. No vamos a decir, va a pasar, está en un lugar mejor, ya supéralo, no llores. No, no la misma situación con una persona es lo mismo con las mascotas. ¿Qué haces? Acompañas al hermano, acompáñalo, no menosprecies su sentir. Si el hermano o la hermana se siente mal, acompáñalo. No comentes cosas que no tiene. Ay, si solamente era un perro. Ay, si solamente era un gato. Ay, si solamente era esto. No, solamente acompaña, 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 sirve, ayuda. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Leemos en Jonás 4:11. También en Proverbios 12:10 dice, el justo sabe que sus animales sienten, pero el malvado nada entiende de compasión. Dios mismo se preocupa por los animales, ¿no? Cuando iba a destruir Nínive, ¿no? Y dice, personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. También Dios se preocupaba por los animales. En Proverbios leemos que el justo sabe que los animales sienten y por eso es compasivo. El malvado no. Entonces no menospreciemos. Es una pérdida. Es diferente a la de un ser amado, de una persona, pero también es una pérdida. Y en muchas ocasiones, hermano, y esto es un hecho, hermanos que ya son viudos o hermanos solteros, muchas veces su compañía es su perro, es su gato. Y evidentemente para ellos va a ser muy doloroso. No menosprecies ese sentimiento de ellos. Acompáñalos. También es una pérdida. Y sobre todo, hay que ser compasivos porque también hay dolor en ellos. Y para concluir, de los 3 puntos, pues la
ruptura sentimental. ¿Es muy diferente? Claro que sí. Es diferente a una pérdida de un ser amado, de que muere, pero también el romper sentimentalmente, ya sea un noviazgo o un matrimonio, sí es una pérdida y es algo que se debe de procesar. Es otro tema que hay veces la iglesia no la trata, no la entiende o todavía no ve apremiante tratar estas situaciones. Hermanos que terminan una relación y su mundo se les viene encima, se divorcian, nadie se casa con la mentalidad o con la intención de divorciarse, pero sucede. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? ¿Qué es lo que pasa en estas situaciones? Son cosas que necesitamos aprender a tratar. Son procesos, son situaciones que pasan y que hay que ayudar a los hermanos a tratarlas y a ayudarlos. Son pérdidas y requieren un proceso. Y muchas veces estos procesos son dolorosos. Divorcios, peleas que puede traer este divorcio, más si tienen hijos. ¿Cuánta gente ha llegado a la iglesia después de una ruptura? Mucha. ¿O cuánta gente a punto de divorciarse ha llegado a la iglesia y han podido salvar su matrimonio? Entonces, sí es importante tratar esto. Cuando un hermano se divorcia o pierde una relación, sí es una pérdida, sí es algo doloroso y hay que aprenderlo a tratar y ayudar a nuestros hermanos. Nuevamente, ¿cómo aconsejamos? No hay absolutos, no sabes cómo se siente una persona y evita decir, va a pasar, ya supéralo, no llores. Hay que ayudarnos entre nosotros. Hay que aprender a ayudarnos a procesar estos sentimientos. Si es una pérdida, no se compara o no es tan fuerte o es diferente que cuando un familiar muere. Pero hay hermanos, por ejemplo, un hermano en algún momento me comentó, yo cuando me divorcié sentí el mismo dolor o sentía lo mismo internamente como cuando murió mi papá. Son pérdidas diferentes, pero son pérdidas y necesitamos ayudarnos a tratar. Entonces, para concluir, ¿en qué situaciones hay que ayudar en las pérdidas? Bueno, cuando muere un familiar de un ser querido, cuando muere un familiar de un ser amado que nosotros queremos, o un hermano muere y pierde a su familiar, a sus hijos, a sus padres, a su pareja, hay que hacer acompañamiento, hay que ayudarlos. Cuando pierden una mascota o cuando tienen una pérdida de una ruptura sentimental. Son situaciones que necesitamos aprender a aconsejar, que necesitamos aprender a tomar en serio y que necesitamos aprender a ayudar a la gente. Muy bien. Pues básicamente eso, de referencia, pues las escrituras que usé, pues vienen en la Biblia Dios habla hoy y en la Reina Valera. Pues esto fue la clase del día de hoy, cómo ayudarnos y cómo ayudarnos y cómo procesar las pérdidas de seres amados, las pérdidas de una mascota y las pérdidas de un divorcio o de una ruptura sentimental. Les mando un abrazo, hasta luego.